Como molan las uvas iluminados. ¿Os habéis fijado en el detalle? Queda bonito, ¿eh? Claro, la que lo ha hecho dirá, hombre, claro, lo he hecho aposta, pero no solamente hay que hacerlo, sino que alguien tiene que mirarlo para que sea más bonito todavía. No me quiero ni imaginar el trabajo que lleva hacer cada una de estas, así de forma individual. Porque esto la IA todavía no lo sabe hacer. Llegará, pero por ahora la IA no lo sabe hacer. Hay que hacerlas de una en una. Bueno, cuando alguien empieza a practicar para algo, y todos os vais a sentir identificados aquí con algo, cuando alguien empieza a practicar para algo de cero, después de un tiempo se le exige que haya una mejoría observable, ¿no? Una cierta mejoría observable. Igual algunos de vosotros practicáis algún deporte. Pues se entiende que cuando empiezas en septiembre la pretemporada, pues se entiende que unos meses después vas a estar un poquito mejor. Si es un deporte individual, si es un deporte de equipo, pues hay una serie de cosas que tenéis que hacer mejor que cuando empezasteis a jugar juntos. Porque si no, la pregunta sería, ¿y para qué habéis ido a entrenar? ¿Para empeorar? Si el 1 de enero, que es cuando la gente suele apuntarse al gimnasio, hay dos tipos de personas, los que se apuntan el 1 de enero y los que se apuntan el 1 de junio, creyendo que aún están a tiempo, ¿no? En cualquiera de los momentos, si te apuntaste para perder peso y para salir en la portada de Men's Health o Women's Health, si es que existe, después de un tiempo deberían verse resultados, sobre todo si no había sido nunca antes y de repente te empiezas a pegar el palizón de tu vida. Hombre, algo se tendrá que ver ahí, ¿no? Un músico que no tiene ni idea de tocar un instrumento empieza a practicar un instrumento y todo parecería indicar que a medida que va avanzando, pues toca mejor, ¿no? Las canciones que antes no sabía tocar, ahora ya sí las sabe tocar, ahora toca un poquito más rápido que antes. Y no solamente aporrea las teclas, sino que ahora ya lo hace con un poco más de conocimiento, más sensibilidad. ¿Cuántos os habéis sacado el carnet de conducir? Levantad la mano. Bueno, y algunos estaréis a punto. Ese a punto puede durar años. Y otros lo haréis alguna vez, o igual algunos no lo haréis, pero la primera vez que te sientas en el coche, se supone que la 10ª vez que te sientes otra vez vas a estar un poco mejor, ¿no? Si no, imagínate. Esos nervios del primer día, que acabas la clase de 3/4 de hora y parece que te han pegado una paliza, puedes tirarte durmiendo 24 horas, por la tensión que llevabas, casi destrozas el volante de lo fuerte que lo agarras, cuando cambias de marcha te cargas la caja de cambios, no dejas de mirar a todos los lados, te da la sensación de que conducir es la cosa más cansada y más estresante del mundo, ¿no? Pero a medida que pasan las clases, te vas sintiendo un poco más tranquilo, más tranquila, con más soltura, empiezas a generar algunos automatismos, cosas que haces sin darte cuenta. Anda, mira, si le he dado al intermitente y no he tenido que decir, le voy a dar al intermitente, sino que lo has hecho ya como parte de un gesto más global. Ahora, todos llevamos, entiendo, la mayoría de los que estáis aquí lleváis un tiempo en esto de ser cristianos. Algunos más y otros menos. ¿Cuántos lleváis siendo cristianos? O sea, desde que aceptasteis a Jesús, decidisteis seguir a Jesús, ¿cuántos lleváis más de un año? Levantad la mano, más de un año. ¿Cuántos lleváis más de 5? ¿Cuántos lleváis más de 10? Bueno, ya no voy a seguir preguntando porque ya puedo empezar a herir ya solo los mayores seguirían con la mano, los muy mayores seguirían con la mano levantada. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Acuérdate que este es un plato que el Señor te trae para ti y la pregunta es para ti.
Y escucha bien. Desde que eres cristiano, tu carácter es mejor. ¿Controlas mejor tus impulsos? ¿Dominas mejor tu ira? ¿Enfrentas mejor los fracasos? ¿Tus hábitos son mejores? ¿Has dejado atrás algún mal hábito? ¿Has avanzado algo en esas viejas costumbres que no te hacían bien? ¿El testimonio que tienes hacia los demás es mejor? Es decir, si yo le pregunto a alguien que está contigo todos los días, ¿diría que ha habido un progreso en ti? Si desde que recibiste a Jesús en tu corazón y decidiste seguirle, yo le pregunto a tus padres si ha habido un cambio en ti, ¿qué me dirían? Le pregunto a tu hermano mayor, tu hermana mayor, tu hermano pequeño, tu hermana pequeña, a tu compañero de clase, a tu primo, a tu líder de jóvenes, a tu pastor, a tu amigo. ¿Qué dirían? ¿En la iglesia sirves mejor que antes? ¿Has desarrollado tus dones? ¿Los has puesto en práctica? ¿Y en tu relación con Dios has mejorado? ¿Le conoces mejor que antes? Vamos a poner, ¿conoces a Dios mejor que en el origen de 2025? Si es que viniste. Y si no, ¿conoces a Dios mejor ahora que en marzo del año pasado? ¿Has mejorado en tu relación diaria con Él? ¿Has aprendido a escuchar mejor su voz? ¿O te sigue pareciendo que habla en chino? ¿Has mejorado el listening? ¿Y el reading? Las skills estas de inglés, pero aplicado a la vida espiritual, ¿las has mejorado? ¿Qué hay de tu fe? ¿Tu fe es mayor? Piénsalo, analízate. Buah, yo tengo que reconocer que en muchas cosas he ido a peor. No en muchas, porque entonces sería un fraude y no tendría que estar aquí de pie. Pero en algunas reconozco que, no sé si a peor, pero la verdad es que no he mejorado lo que creo que debiera. Y me gustaría que eso fuera diferente. Y quienes me ven en mi día a día, pues podrían decirlo. Bueno, de todas formas es más fácil verlo de otro. Piensa en el de al lado si es que le conoces, a que podrías decirlo con facilidad. Pero claro, eso tiene truco, porque igual que tú podrías decirlo de él o de ella, él o ella podría decirlo de ti, con bastante facilidad. No vamos a hacer esa dinámica que puede hacer que se rompan bastantes amistades así en un momento, pero podríamos hacerla. Oye, ¿tú crees que mi carácter es mejor que hace un año? ¿Sé perdonar mejor que antes? Esos ataques de ira que me daban antes, crees que ahora los domino mejor? Marido, pregúntale a tu mujer, cuando en la rotonda se me cuela un... ¿reacciono mejor que lo que reaccionaba antes? ¿O cada día reacciono peor cuando voy al volante? Cuando las cosas me salen mal, esa frustración, ¿cómo la gestiono? ¿Mejor o peor? Cuidado, no nos vaya a pasar, como puedes poner la imagen, no me acuerdo en este caso cómo se llama, no nos vaya a pasar como a Roberto.
que en 2 semanas perdió las gafas. Después de un... bueno, no dice nada. O sea, no dice cuál era el proceso que intentaba seguir Roberto, pero no lo entendemos todos, ¿no? Posiblemente Roberto quisiera perder peso, pero perdió las gafas. Pues hay veces que me da la impresión de que en la vida cristiana... Sí, quítanos a Roberto. A veces me da la impresión de que en mi vida cristiana yo soy un poco como Roberto. Peor aún, porque no he perdido ni las gafas. Las sigo teniendo. Y de otros lo veo muy fácil. Yo pienso en muchas personas de mi iglesia que digo, qué pena de hombre, qué pena de mujer, que lleva 30 años en el Señor y no ha mejorado ni un poco. Como ese tenista que gritaba, no he mejorado ni un poco, y rompía la raqueta. Bueno, sois muy jóvenes para acordaros de eso, pero yo me acuerdo de ese vídeo. No he mejorado ni un poco, gritaba el pobre. Pero ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Porque llevo ya tiempo suficiente como para que muchas cosas en mi vida hayan cambiado. Porque la vida cristiana es como... No sé si os gusta el ciclismo, pero de todas formas lo vais a entender. Sabéis que en las carreras de ciclismo, en estas que duran varios días, en la Vuelta a España, en el Tour de Francia, en el Giro de Italia, hay algunas etapas de montaña. Pero la vida cristiana no es como una etapa de montaña de las que hay una subida y luego acaba en bajada. No, la vida cristiana es una etapa de montaña en la que hay una subida y ya cuando ya estás arriba del todo sigue habiendo subida y luego ya te mueres. Porque ya llegas a la meta. Claro, la que se ha reído es a la que posiblemente le quede más tiempo para llegar a ese... Claro, por eso se ríe de nosotros, como diciendo, yo tengo margen, nosotros caen menos. Meta, pone, meta. Ni un momento de descanso. Porque en la vida cristiana, si dejas de dar pedales, no te quedas quieto, porque es cuesta arriba. ¿Qué es lo que pasa en cuesta arriba cuando dejas de dar pedales? Que te vas para atrás o te caes. O sea, no hay forma de decir, voy a parar un momento. No, o vas para arriba o vas para abajo. En la vida cristiana, o creces o decreces. O avanzas o retrocedes. Y creo que podéis vosotros mismos testificarlo con vuestra propia experiencia de vida. Mirad que vuestra vida está dividida en fases A, B. En fases en las que estabais creciendo en vuestra relación con Dios y en fases en las que os estabais distanciando de Dios. Porque cuando crees que estás en una fase de mantenimiento, en realidad lo que estás haciendo es alejándote de Dios. Solo que despacito. Cuando crees que te estás manteniendo, que estás en una fase de estabilidad, lo que estás haciendo es alejarte de Dios. Solamente que tan lento, pues como ahora no notamos que el mundo gira, pero está girando. Y cuando nos queremos dar cuenta, se ha hecho de noche. Y ya no vemos el sol. Ya no vemos a Dios. Cuando nos queremos dar cuenta, Dios está más lejos de lo que estaba. La segunda idea, después de ser, es crecer. Crecer. Hemos visto que ese inicio no es nuestro. El inicio no parte de nosotros, parte de Dios. ¿Os acordáis ese pasaje, ¿no?, de Filipenses? El que comenzó en vosotros la buena obra, no dice, cuando vosotros comenzasteis en vosotros la buena obra, no dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que inicia el proceso de crecimiento es Dios. Sin embargo, habéis visto, la perfeccionará. La perfeccionará. En Hebreos, por tanto, dejando ya los rudimentos, o sea, lo básico,
dejando atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos ¿dónde? Adelante, a la perfección. Y dices, Dani, eso es imposible. No se puede ser perfecto. Y digo, ya. No, vamos hacia la perfección. Vamos hacia la perfección. ¿O qué pasa? Como yo no voy a ser el campeón, el récord mundial de maratón, no salgo a correr. Como no voy a ser Hulk, no voy al gimnasio. Como no voy a ser Mozart, no aprendo a tocar el piano. ¿Qué es esto? Hacia la perfección. ¿Y en qué áreas tenemos que crecer? ¿En qué áreas? Pues en todas. Pablo dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Crezcamos en todo en Cristo. No hay crecimiento si no hay un hábito. No hay crecimiento si no hay hábito. No vas a mejorar tocando el piano si no practicas. No vas a mejorar inglés si no practicas inglés. No vas a correr más rápido si no entrenas. No vas a sabértelo mejor si no estudias. No hay crecimiento sin hábito. Pero no hay hábito sin disciplina. Porque te va a durar 2 días. El subidón de Operación Bikini te va a durar 2 días. Hasta que te des cuenta de lo difícil que es. Que no era tan fácil. Vas con todo el cuerpo lleno de agujetas. Estás pasando más hambre que yo que sé. Te miras al espejo y te ves igual y dices, lo dejo. No hay hábito si no hay disciplina. Pero no hay disciplina si no hay obediencia. No hay disciplina si no hay obediencia. Por tanto, si os gusta un poco la lógica o sabéis algo de lógica, me ha insultado, vamos a pasarlo por alto. Me acaba de llamar silogismo, así, o sea, no se corta. Eso es, efectivamente. Si A es B, B es C, C es D, pues A es D, ¿no? No hay crecimiento sin obediencia. No hay crecimiento sin obediencia. Se escucha poco hablar de la obediencia cuando se habla a los jóvenes. Se escucha mucho hablar de la pasión, se escucha mucho hablar de la entrega, se escucha mucho hablar del autoconocimiento, de buscar el potencial que hay en ti, de redescubrir lo que Dios ha hecho en ti, lo que Dios ha puesto en ti, de que busques la creatividad, el no sé qué, y se habla poco de la obediencia. Muy poco de la obediencia. Obedecer a Dios. Mirad, los que tengáis hijos, y si no, cuando los tengáis, y aunque no los tengáis, si yo tuviera que decirles una cosa a mis hijos, sería amad a Dios. Y si tuviera que decirles otra cosa, sería obedeced a Dios. Porque sé que ese es todo lo que necesitan para tener una vida plena. Obedecer a Dios. No le diría, trata de buscar lo que hay en ti y alcanzar la plenitud. Que sí, que está muy bien. Obedece a Dios, hijo. Obedece a Dios, hija. Porque a nadie se le ocurriría ir al nutricionista, gastarse una pasta que te haga una dieta y luego pasar de la dieta. No hacer caso al nutricionista. Tampoco a nadie se le ocurriría querer aprender a tocar el violín, que el profe le diga unos ejercicios y pasar de hacer los ejercicios que le ha mandado el profesor. A nadie se le ocurriría tratar de alcanzar una marca en la media maratón, que un entrenador le ponga un plan de entrenamiento y saltarse el plan de entrenamiento. A nadie se le ocurriría
tener un accidente, tener que rehabilitar una articulación dañada, que el fisioterapeuta te paute unos ejercicios y pasar del fisioterapeuta, no hacerle caso al fisioterapeuta. A nadie se le ocurriría ir al médico que le haga un diagnóstico de lo que tiene, que le prescriba un medicamento y no tomarse el medicamento. A nadie se le ocurriría, cuando tiene que hacer un trámite legal, preguntar a un abogado y hacer justo lo contrario de lo que diga el abogado. A nadie se le ocurriría querer crecer espiritualmente sin obedecer a Dios. Primera de Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Al obedecer a la verdad, mediante el Espíritu habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, o sea, que no se rompe, que no se destroza, que no se pudre, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Yo tengo la certeza de que tanto el veneno como el antídoto del crecimiento espiritual para un joven es la obediencia. La obediencia es al mismo tiempo, cuando es desobediencia, es veneno, y cuando es obediencia, es antídoto. Tengo 38 años. El mes que viene haré 39. Y no he necesitado tener 60 para poder necesitar más de los dedos que tengo en las dos manos. Ya tengo que usar los de los pies. Para contar amigos que estaban en la iglesia conmigo y hoy ya no están. Demasiados. Cuando yo tenía 12 años, nunca habría imaginado, 15 años, 18 años, nunca habría imaginado tener que decir hoy que todos esos ya no están. Y no es que no estén porque curran los domingos por la mañana y entonces no pueden venir a la iglesia. No, no, no. Que es que muchos de ellos ya han desechado al Señor. No quieren saber nada de Dios. Y más triste aún cuando sus padres sí siguen en la iglesia. Es una doble tristeza. No ver a mi amigo y ver la tristeza en los ojos de sus padres. Y no tengo ninguna duda de que la principal causa de ese alejamiento de Dios es que un día dejaron de obedecerle. Ellos dirán que fue por la hipocresía de la gente de la iglesia, por la doble vara de medir, porque no sé quién les defraudó, porque cuando necesitaban no sé quién nadie les llamó, porque ellos dirán lo que quieran, pero dejaron de obedecer a Dios. Y cuando se quisieron dar cuenta, ya era de noche. Y Dios se veía ahí a lo lejos como un puntito. Y una vez que te has embarcado en un camino de desobediencia, que al principio no es una desobediencia intencionada, es simplemente una dejadez, cada día cuesta más volver allí. Y llega un punto en el que ya tu vida tiene unos hábitos diferentes, te rodeas de gente diferente, tu contexto gira en torno a prioridades distintas y qué difícil es volver luego. Por la gracia de Dios, esto sigue ocurriendo. Hay personas que después de mucho tiempo alejadas han vuelto al Señor. Pero ¿sabéis cuál fue su antídoto? Que un día decidieron que debían obedecer al Señor después de tanto tiempo desobedeciendo.
Confiamos en lo que nos dice un profesional y le obedecemos. ¿Por qué no hacemos lo mismo con el Señor? Santiago dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Los salmos están llenos de versos en los que se habla de el resultado positivo de cumplir los mandamientos del Señor. Os invito a que leáis cualquiera de los salmos. Si queréis leer el salmo es el larguísimo 119. Incluso en ese salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando los mandamientos del Señor. No lo limpiará con coaching, no lo limpiará con autoconocimiento, lo limpiará guardando los mandamientos del Señor. Y hasta que no nos demos cuenta de que lo que el Señor nos manda es bueno para nosotros, no creceremos. No creceremos. Pensad en un niño, y a vosotros os ha pasado como hijos. ¿Pero por qué tengo que hacer esto? Porque es bueno para ti. ¿Pero por qué es bueno para ti? Ya lo entenderás cuando seas mayor. Eso significa que todavía no eres mayor, porque no entiendes por qué hacer algo va a ser bueno para ti. ¿Pero y de qué nos va a servir estudiar esto? Ya lo entenderéis. Pero jolín, es que no vale para nada, ¿por qué me tengo que aprender de memoria esta fórmula? Ya lo entenderéis. Cuando no entiendes por qué es bueno para ti algo, es porque todavía no has alcanzado la madurez suficiente como para comprenderlo. Cuando tu actitud hacia los mandamientos de Dios es, Dios, ¿por qué me impones esta carga? ¿Por qué tengo que hacer esto? Es porque crees que el cristianismo va de lo que puedes hacer y de lo que no puedes hacer. Pero cuando realmente comprendes que lo que Dios te manda es porque es bueno para ti, entonces has crecido. Bienvenido a la madurez. Te has dado cuenta de que lo que Dios quiere es tu bien. Siendo honesto, y no lo voy a decir desde un púlpito o desde un escenario de estos, pero siendo honesto, sí se me ocurren algunas cosas que algún día le preguntaré al Señor, ¿por qué esto dices que no es bueno para nosotros? Siendo honestos, sí que me queda alguna pequeña duda en dos cositas. Pero hay otras 9.998 cosas que yo sé que son buenas para mí, aunque Dios no existiera. ¿Me has escuchado lo que acabo de decir? De 10.000 cosas, hay 9.998 que yo hoy, con lo que he vivido y con lo que sé, volvería a hacer y seguiría haciendo aunque Dios no existiera. Hay 2 o 3 que no. Pero el resto sí. El resto sí. Y si hay demasiadas cosas que tú dejarías de hacer si Dios no existiera, quizás porque todavía no has comprendido qué hay detrás del mandamiento de Dios. Quizás porque todavía sigues entendiendo la vida cristiana como un conjunto de normas que tienes que seguir y como un conjunto de prohibiciones que te impiden hacer cosas que querrías hacer. Y claro, como seres humanos necesitamos que pase el tiempo para darnos cuenta. Este año se cumplirán 15 años desde que me casé. Y solo ahora tengo perspectiva suficiente como para poder comprender por qué hay determinadas cosas que el Señor tiene reservadas para el matrimonio. Y he necesitado todo este tiempo para darme cuenta. Y ahora que tengo 3 hijos, me doy cuenta de que muchas de las cosas que el Señor nos pide a los creyentes y yo no entendía, me doy cuenta de por qué son importantes.
Es decir, va a haber momentos en tu vida que vas a tener que pasar por experiencias que te ayuden a comprender que realmente lo que Dios buscaba era tu bien. No aplastarte, no cauterizar tu conciencia, no hacerte un autómata. No, exactamente lo contrario. Lo que quería es darte libertad. Y lo acabamos de leer. Justamente esta ley, que es la ley de la libertad, no es la ley de la opresión. Jesús vino a darnos una ley diferente. Una ley que nos libera, que nos hace mejores. Porque el pecado, no penséis, el pecado nos deshumaniza, nos hace peores seres humanos. Eso es lo que hace el pecado con nosotros. Nos hace peores seres humanos. Es así. Aunque no existiera un Dios, obedecer a Dios nos hace mejores seres humanos, individualmente y mejores sociedades. ¿En qué te está pidiendo Dios que seas obediente hoy? ¿Sabéis lo que he notado? Bueno, aparte de lo que digan las estadísticas, los jóvenes cada vez tardan más en independizarse. Los jóvenes cada vez tardan más en encontrar su primer empleo. Los jóvenes tardan cada vez más en no sé qué. Los jóvenes tardan más en... y eso fastidia un montón, ¿a que sí? A los que sois jóvenes os fastidia un montón. Mira, me está vibrando el este. Es que tengo que ir parando. A que fastidia un montón. Pero es verdad. Es verdad. Las estadísticas no mienten. Yo he sido... Ahora soy profesor de universidad. Bueno, también hablo con jóvenes de vuestra edad, porque justamente en la universidad hay gente de vuestra edad. Pero antes yo era profesor de instituto. Y sí, os puedo asegurar que, al menos en España, los jóvenes se tiran más tiempo que antes siendo jóvenes. Los adolescentes tratan de ampliar su periodo de adolescencia todo lo que puedan. Tengo 44 años y creo que ya estoy acabando la adolescencia. Claro, porque es la leche, ¿no? Si yo pudiera todavía hacer así y que mi madre me diera el biberón, es mucho más cómodo que hacerme mi propia comida. Y en las iglesias, en muchas ocasiones también se ve. Y hay veces que es la culpa del joven y hay otras muchas veces que es la culpa de los que están en la iglesia, que no ven que ese joven estaría encantado de decir, vamos adelante. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué rol puedo asumir? ¿Qué responsabilidad puedo tener? Pero yo sé que de aquí muchos sentís que todavía no es vuestro momento. Que todavía no lo es. Todavía es el tiempo de tu padre, de tu madre, pero el tuyo todavía no. Es el tiempo de este que ya tiene 4 o 5 años más que tú. Pero cuando acabe la carrera yo sé, hombre, ya sí. No, cuando ya deje esto, ya diré, va, adelante, ya sí, ya. Pero es que ahora yo no me siento como uno más, me siento todavía que estoy, ¿no? Como en periodo de aprendizaje. Pues mira, te lo digo yo ya desde el otro lado de la barrera. O tú te crees que ya es tu momento, o ese momento no llega nunca, A no ser que tengas la magnífica y poco frecuente suerte de que una persona se fije en ti y te diga, es tu momento, que a veces pasa. Pero desafortunadamente esas personas no son muy comunes. Esas personas con esa sensibilidad, las hay, pero no esperes a que venga, porque igual no viene. ¿Cuándo vas a decir, Señor, aquí estoy? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a analizarte y decir, yo creo que ya, ¿no? Yo creo que ya, venga, me presento al examen de conducir ya. Yo creo que ya estoy preparado. Para dejar de tener a alguien al lado con los pedales, que me creo que estoy frenando yo, pero está frenando él.
que ya llevo 13.000 euros gastados en clases prácticas, yo creo que ya, ¿no? Yo creo que ya va tocando, ¿no? ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿En qué te está pidiendo que seas obediente hoy? ¿Te está pidiendo que dejes esa relación que no te hace bien? ¿Que te está apartando de Él? ¿Te está pidiendo que dejes de ver porno? ¿Te está pidiendo que le pongas en el primer lugar de tu vida? Porque ahora mismo el primer lugar de tu vida es el trabajo. ¿Te está pidiendo que le pongas en el primer lugar de tu vida? Porque ahora mismo el primer lugar de tu vida es ese proyecto personal que tienes. ¿En qué te pide Dios que seas obediente? ¿Te está pidiendo que sustituyas esos 20 minutos de scroll incontrolado en Instagram por 20 minutos de lectura incontrolada de un salmo? ¿Has probado a hacer scroll en los salmos? ¿Así leerte 10 de un tirón de forma adictiva? Porque no creo que lo hayas probado con Levítico, por ejemplo, ¿sabes? Te está pidiendo que le dediques un tiempo diario. Por fin, de una vez, por todas. Ya sí, de verdad. Un día sí y el siguiente también. Y el siguiente también. De lectura y de oración de la palabra. Porque mirad, esto tampoco tiene demasiado truco. No tiene demasiado truco. Yo lo que os quiero transmitir hoy es que crecer es igual que obedecer. Obedecer es igual a crecer. Si no obedeces, no creces. Y ya está. Y lo segundo que quiero transmitirte es que sin estar cerca del Señor, sin estar cerca de esa savia de la vid, cuesta mucho crecer. Y la prueba es sencilla. Cuando salgas de Origen, si conduces, cuando salgas de Origen, en una rotonda, si se te cuela a uno de los que se suelen colar en las rotondas, posiblemente tu reacción sea distinta, porque acabas de salir de Origen. Y entonces, claro, estás lleno de todo lo bueno de parte de Dios. Incluso te bajarías y le harías así. Pase usted. Ahora, lo sabes perfectamente. Cuando has tenido una semana de perros, mala, en los estudios, en el trabajo, no sé quién, han echado de Operación Triunfo al que tú apoyabas, lo que sea, ¿no? En la Isla de las Tentaciones ha habido una mala semana. O sea, quiero decir, estás mal. Y además, llevas 4 o 5 días que no has leído la Biblia. Digámoslo así. Llevas 4 o 5 días que ni has leído la Biblia, ni has orado más que por los alimentos. ¿Vale? Vamos, el aleteo de una mosca ya te pone de mala leche. ¿A que sí? Necesitas esto para que tu viejo hombre o tu vieja mujer salga ahí a... ¡Ah! Ya está. Es que no hace falta más pruebas, señoría. Cuando estás cerca de Dios, las cosas funcionan diferente. Y esto es lo que yo veo en mí. Esto es lo que yo veo en mí. Que no hay estabilidad posible, que no hay periodo de mantenimiento. Que o crezco o decrezco. O me acerco más al Señor o me estoy alejando del Señor. No hay otra. No hay otra. Y si llevo unos días leyendo la Biblia, orando al Señor, pensando en lo que nos dice la palabra que pensemos, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo no sé qué, si he tenido una buena conversación con una persona creyente, si he tenido una experiencia positiva con alguien que me ha bendecido, si yo he sido de bendición para otro, todo a mi alrededor cambia. Es como que me he puesto unas gafas de otro color. Y realmente lo único que ha cambiado ha sido que yo he estado más cerca del Señor.
que yo estoy arraigado a la vid y me dejo enriquecer, vivificar por esa savia que está fluyendo desde las raíces por el tronco hasta el pámpano. Y mañana veremos que después de eso hay una uva que puede o no salir. Hay un fruto que puede o no salir de mí. Y dependerá de si yo estoy anclado, aferrado firmemente a la vid. Pues te pido como aplicación que obedezcas. Que obedezcas a Dios. Y tampoco es tan difícil entender qué es lo que Dios quiere. Señor, ¿pero qué quieres que estudie? ¿Ingeniería mecánica o ingeniería eléctrica? No, bueno, tampoco te líes. Eso míratelo tú. O sea, a ver, pregúntaselo a Dios si quieres, pero vamos, mírate el plan de estudio, las salidas, ¿sabes? Estamos a otra cosa. Estamos a otra cosa. Sabes perfectamente lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. ¿Sabes cuál es el siguiente paso en tu iglesia? Lo sabes. ¿Sabes cuál es el siguiente paso en tu vida espiritual? ¿Sabes las cosas que tienes que dejar de hacer, dejar de ver, dejar de escuchar, dejar de estar? Y sabes las cosas que tienes que empezar a hacer, que tienes que empezar a ser, que tienes que empezar a estar, que tienes que empezar a pensar, que tienes que empezar a proyectar, que tienes que empezar a producir. Sabes lo que no y lo que sí, lo sabes. Obedece. También me lo digo a mí, Dani, obedece, me lo retrodigo. Señor, te pido por estos jóvenes y te ruego, Señor, que nos ayudes a ser una generación o unas generaciones o un pueblo que se muestra claramente como un pueblo obediente. Porque yo no me canso de leer en el Antiguo Testamento que tú estás con tu pueblo cuando tu pueblo te obedece. Y que tu pueblo sufre las consecuencias cuando desobedece. Que tu pueblo ve tus bendiciones cuando está aferrado a ti, cuando te tiene en cuenta a ti. Y que tu pueblo sufre las consecuencias de una separación contigo cuando se ha alejado de ti. Y lo mismo pienso que ocurre en mi vida. Cuando me acerco a ti, las cosas cambian. No significa que cuando me acerco a ti gano más dinero que cuando estoy lejos, ni tengo mejor salud, ni de repente se me pasa la miopía. Pero significa que mi carácter, que mi fruto es diferente. Diferente. Es muy diferente cuando camino en el Espíritu a cuando camino en la carne. Mi día a día cambia radicalmente, mi relación con los demás cambia, mi servicio en la iglesia es diferente. Ayúdanos a ser un pueblo que obedece, porque sabe que tú quieres lo mejor. Un pueblo que obedece al maestro. No obedece a un charlatán, obedece al maestro. Como quien obedece al médico tomándose la medicación que le prescribe, así nosotros obedecemos al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, omnisciente, omnipotente, omnipresente. A ese Dios obedecemos, no a un cualquiera. Ayúdanos a tener claro que tú quieres lo mejor para nosotros y que lo único que pides es nuestra fidelidad, nuestra obediencia. Ayúdanos a entender qué hay detrás de tus mandamientos, qué hay detrás de tus preceptos, qué hay detrás de tus enseñanzas, qué hay detrás de las palabras de Jesús. Y lo que hay detrás es tu deseo de que tengamos una vida plena, de que vivamos en plenitud. Ayúdanos a buscar esa plenitud y a obtenerla, caminando en el Espíritu, aferrándonos al tronco de la vid, para que podamos darte la gloria, dando mucho fruto, y que algún día puedas decirnos, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré, y que podamos entrar en tu reino para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.
Vale.